El día de hoy los candidatos a la presidencia de la República coincidieron en dos temas: la seguridad y la fundación de Guayaquil, aunque cada uno escogió un estilo diferente para exponer su plan. Yacu Pérez, por ejemplo, habló sobre la protección ciudadana, mirando a la cámara y enumerando uno a uno los puntos que promete cumplir. Daniel Noboa, en cambio, habló sobre este tema en medio de los árboles y moviendo una pelota entre punto y punto. Jan Topic escogió ligar el tema de la seguridad con el homenaje a Guayaquil. Lo hizo en un video en el que habla de la ciudad en la que vivió su abuelo y que promete recuperar. Tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, el pasado 23 de julio, y posterior ceremonia de sepultura, la mañana del martes en el cementerio Jardines del Edén, la vicealcaldesa Marciana Auxiliadora Valdivieso Sabora es quien toma la posta de la ciudad y de hecho dijo que seguirá con el legado de Intriago. El megaparque debe llevar su nombre. El municipio hasta el momento trabajará a puerta cerrada y además el Consejo de la Ciudad declaró 3 días de luto a nivel provincial. Exigimos que el gobierno nacional responda. Nos arrebataron al amigo, al padre, al hijo, al alcalde. Nos quitaron la posibilidad de tener un presidente manabita, expresó Valdivieso. El 26 de julio se realizó una audiencia para la revisión de medidas del exministro de Energía, Javier Vera. Un juez decidió que salga de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, donde cumplía prisión preventiva. En vez de esa medida, dictó prohibición de salida del país y obligación de presentarse 2 veces a la semana. Además, dispuso el uso de un grillete electrónico. Eso estará vigente mientras se determina o no su culpabilidad por cohecho. La defensa de Vera argumentó que corría peligro en esa cárcel debido a los últimos acontecimientos violentos que dejaron como saldo unos 31 muertos. Por la misma razón, pidieron que se emita la boleta de libertad lo antes posible. Los 8 candidatos presidenciales tuvieron distintos eventos en varias ciudades del país, en donde hablaron sobre la economía y la ayuda social. El candidato presidencial Yacu Pérez de la Alianza Unidad Popular, Partido Socialista y Democracia Así, estuvo en Quito para participar en lo que denominó la Mesa Económica, evento en el que se reunió con economistas y les expuso sus planes de reactivación y escuchó sus propuestas. Aclaró que en caso de llegar a la presidencia fomentará la firma de alianzas público-privadas para rehabilitar la infraestructura vial del país. La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado manejan cifras distintas sobre los cadáveres hallados tras la reciente matanza en la penitenciaría del Litoral. En Guayas, mientras la primera institución señala que se han recogido 11 muertos y 29 piezas anatómicas, el segundo organismo indica que han sido 31 los cuerpos levantados. Por otra parte, en el último informe se indica que fueron 31 los presos fallecidos y además hubo 14 heridos. El enfrentamiento en la penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande del país, donde están recluidos más de 5.600 presos, fue protagonizado por integrantes de los Lobos y los Tiguerones, que se disputan el control interno de las prisiones ecuatorianas. En el barrio La Huachaca, en Esmeraldas, miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas aprendieron a 7 integrantes de la organización delictiva Los Tiguerones. Ellos habrían participado en los hechos violentos registrados en el cantón el 25 de julio pasado, según informaron las autoridades. Tras el operativo que inició ese mismo martes, los uniformados también hallaron 8 cargas de explosivos, municiones, 5 motocicletas reportadas como robadas, 3 teléfonos celulares y un revólver. Con ellos se habría cometido los delitos que pusieron en zozobra a la población. La violencia no cesa y ahora se manifestó con amenazas que la policía ya descartó contra el edificio central de SNAI en Quito. Según informó la policía, un funcionario recibió una llamada indicando que habrían francotiradores apuntando contra el edificio. Sin embargo, acudieron uniformados y descartaron la amenaza. En el edificio se desarrollaron las actividades con normalidad. Permanecía una unidad con uniformados para resguardar la seguridad del sitio. Los 17 guías penitenciarios que permanecían retenidos en la cárcel de Esmeraldas fueron liberados tras la intervención de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional y el SNAI. Con ese grupo rescatado a las 14 horas de ayer,
Todos los servidores penitenciarios que fueron retenidos en el marco del último episodio de la crisis carcelaria han sido liberados. En días anteriores se reportaron casos similares en centros carcelarios de Napo, Cañar, Azuay, Loja, Cotopaxi, El Oro y Esmeraldas. En total, 137 agentes de seguridad. El único detenido por el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y la deportista Ariana Chanchay, despertó tras estar inconsciente en 2 días y la fiscalía le formuló cargos. El sospechoso de nacionalidad extranjera fue capturado tras una persecución y una serie de tiroteos minutos después del delito. Su pronóstico de salud es reservado. Está ingresado en el hospital de Manta, donde las medidas de seguridad se extremaron por ser considerado pieza clave en la investigación de este crimen. Pese a la presencia militar en este territorio del litoral, los grupos delincuenciales no dudaron en intercambiar disparos con los uniformados. La noche del miércoles pasado se registraron enfrentamientos armados entre personal militar y delincuentes. En videos registrados por testigos, se escucha que en plena capital de Esmeraldas las detonaciones se daban mientras los militares atraviesan las calles portando armas de grueso calibre. Este reciente incidente deja claro la atemorizante situación que enfrentan los habitantes de esa localidad. Is the border open, Mrs. Secretary? No, it is not. Asegurando que la frontera no está abierta, testificó una vez más ante el Congreso el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en medio de un tenso debate. Mayorkas apuntó a la disminución significativa de migrantes arrestados en la frontera sur como una señal de avance. Al mismo tiempo que imponemos consecuencias más duras a aquellos que recurren a las despiadadas organizaciones de contrabando que se aprovechan de los más vulnerables. La audiencia ocurrió mientras una norma de restricción de asilo de la administración Biden es impugnada en una corte federal, lo que según el propio Mayorkas no detendrá los procesos de deportación acelerada para aquellos migrantes que crucen de manera irregular. El funcionario defendió el uso de la aplicación móvil CBP One ante los cuestionamientos de legisladores republicanos. Nos permite evaluar y examinar a las personas antes de que lleguen a nuestra frontera. El legislador republicano Jim Jordan criticó las políticas de la Casa Blanca. Sabemos que esta administración viola completamente las leyes de aquellos que instituyen políticas seguras, ordenadas y humanas. Pero nada sobre las políticas de la administración Biden es seguro, ordenado o humano. Mayorkas ha sido señalado por la bancada republicana como un posible objetivo para un juicio político. Los argumentos de los legisladores se centran en la responsabilidad del funcionario en la crisis fronteriza antes, durante y después del fin del Título 42. En la frontera celebran el duro golpe a la controvertida política de asilo del presidente Joe Biden, que le dio el juez del Tribunal del Distrito Norte de California. Ese estándar de que si eres indocumentado o cruzaste de forma no tienes derechos es falso. Por eso está el juez diciendo que precisamente se tiene que remover esta prohibición que la administración de Biden implementó. Para Fernando García, director y fundador de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, es momento de que Estados Unidos se rija por las normas internacionales de asilo. La prohibición del asilo estaba ya dañando a personas que legítimamente venían a pedir asilo. Entonces nosotros pensamos que va a empezar la legalidad en el sentido de que se va a recibir las peticiones de asilo y se tiene que proteger a esas personas. Eso es lo que tendría que estar sucediendo después del 8 de agosto. La migrante venezolana Estefanía Briceño asegura haber sido secuestrada durante su travesía por la frontera y cree que la decisión del juez californiano reduciría el riesgo para los migrantes que no obtienen una cita a través de la aplicación CBP One. Para mí se me fue pedir con mi hijo, que me lo arrebaten o que me monten en un carro. ¿Sí me entiendes? Por eso yo quiero cruzar ya. Porque volverme a mi país, imagínese, con la situación que estamos, y tengo que recorrer 6 países más para poder llegar a mi país. Y hemos gastado mucho dinero, demasiado dinero. El gobierno del presidente Biden ha apelado el fallo del juez federal, el cual vence el día 8 de agosto.
Sin eco han sido recibidas por Texas 2 comunicaciones diplomáticas enviadas por México a Estados Unidos sobre las boyas acompañadas de contenedores metálicos y montañas de tierra en el Río Grande. No estamos hablando de los 3.500 kilómetros, no, es un espacio pequeño, pero el principio es lo que nosotros queremos destacar. Porque de estos 305, pues hay 230 que están más bien del lado nuestro. Conclusión a la que señala llegaron tras la visita de una comisión de aguas establecida por ambos países. La canciller mexicana criticó el actuar de Texas, destacando que ha habido cooperación para el control migratorio con Estados Unidos a través de permisos humanitarios que han facilitado el ingreso regular de más de 272,000 personas y una reducción del 50% de cruces irregulares. México está de acuerdo que los migrantes pueden estar en México hasta que no crucen a los Estados Unidos cuando tienen citas para asilo político. Texas está creando un problema internacional para Estados Unidos con lo que está haciendo. Dependiendo de cómo se resuelvan los casos judiciales, si se resuelven a favor de Texas, entonces México puede llegar a ser antidiplomático. Puede amenazar con retirar la cooperación que han estado dando a los Estados Unidos. La Comisión Internacional de Límites y Aguas, CILA, entre México y Estados Unidos, creada en 1889, sería la encargada de avalar todo trabajo o barrera que se quiera hacer en el río que comparten las dos naciones norteamericanas. Hasta el momento, según denunció México, dicha comisión no ha sido incluida en el establecimiento de la barrera que, pese a las disputas, permanece presente. La orilla del río Suchiate, que separa a México de Guatemala, se ha convertido en el centro de un nuevo campamento de migrantes. Acá vivimos, acá hacemos la comidita y eso, para tratar de sobrevivir, patrón. Entre todos nos cuidamos. No nos ha tocado bañarnos aquí, más bien le damos gracias a Dios que no nos da hongo o agarramos algo en la piel, porque de verdad no hay otro lugar donde bañarnos. Y no nos podemos ir porque nos devuelven migración, entonces hay que esperar el tiempo que ellos quieran para que nos puedan dejar ir. La mayoría proceden de Venezuela, Honduras y Nicaragua. Todos buscan el llamado sueño americano. Ya vamos para 5 días aquí en el territorio mexicano y esperando hoy que nos den el permiso que dicen y bueno, el apoyo para terminar de llegar allá arriba al norte, sí, a la frontera norte. Y a esperar, con la gracia de Dios, con el favor de Dios, que sigamos adelante en nuestro camino. Para desplazarse, dependen de autobuses que las autoridades del estado mexicano de Chiapas han prometido. Esperando lo de los autobuses. Ya yo tengo aquí 3 días esperando y soy la lista número 12 y apenas vamos en la 2. Yo me anoté el primer día que llegamos, nos anotamos en una lista. Y tenemos que esperar ya, hay gente que tienen 7 días. Sí, ya hoy si Dios quiere, Dios mediante, nos vamos. Si no, bueno, sea para mañana. Una jueza en Delaware rechazó un acuerdo legal que habría permitido a Hunter Biden declararse culpable de un par de cargos fiscales menores y evitar ser procesado por un cargo de armas. El acuerdo que Hunter Biden había logrado con los fiscales del estado de Delaware le habría evitado la cárcel. Frente al rechazo de la jueza, la audiencia terminó y Hunter Biden se declaró inocente por el momento. La jueza Mary Ellen Noreika pidió a las partes aclarar si el acuerdo significa que Biden sería inmune a juicio a perpetuidad por otros posibles delitos, incluidas violaciones relacionadas con la representación de gobiernos extranjeros. La Casa Blanca, por su parte, subrayó: Este caso fue manejado de forma independiente, como todos ustedes saben, por el Departamento de Justicia bajo el liderazgo de un fiscal designado por el expresidente Trump. La investigación en Delaware no encontró nada que implicara al presidente Joe Biden, quien siempre ha apoyado a su hijo. Estoy muy orgulloso de mi hijo. Entre tanto, los republicanos expresan su intención de investigar las finanzas de la familia presidencial, sobre todo sobre los vínculos de Hunter Biden con Ucrania, e incluso asoman la posibilidad de llevar a juicio al mandatario, a pesar de las faltas de evidencias concretas. Creo que seguiremos esto hasta el final, y esto dará lugar a una investigación de juicio político de la forma en que la Constitución nos dice que hagamos esto, y tenemos que obtener las respuestas a estas preguntas. Por ahora, aclaró McCarthy el martes, se habla solo de una investigación por parte de la Cámara, recopilando evidencias para después presentar artículos de juicio político, algo que podría demorarse y extenderse hasta la temporada electoral.
La Reserva Federal elevó por 11ª vez las tasas de interés en Estados Unidos, pasando de 5,25 a 5,50%. El organismo dijo que la inflación aún elevada fue la razón de incrementar en 1/4 punto porcentual las tasas. Estados Unidos tiene hoy la tasa más alta en 16 años. El país cumple ya 2 años bajo el temor de una posible recesión. Momentos de terror vivieron en la ciudad de Nueva York por el desplome de una grúa. 6 personas resultaron heridas en la mañana de este miércoles luego de que la parte superior de esta grúa de construcción se incendiara y luego cayera desde lo alto sobre una transitada calle de Manhattan. Los escombros terminaron hiriendo a 4 civiles y a 2 bomberos que iban llegando al incendio. El incidente se desarrolló alrededor de las 7 de la mañana en el área de las avenidas 10 y 11 y las calles 41 y 42 cerca del complejo Hudson Yards. Bajo el agua de las playas de Florida puede estar en ebullición una amenaza a la biodiversidad. Meteorólogos registraron un exceso de calor por encima de los 37.8 grados Celsius y compararon esta temperatura con el de una bañera jacuzzi. Esta medición se ha producido durante 2 días consecutivos y puede tratarse de un récord mundial peligroso. Podrías mirar estas mediciones de temperatura y decir que se pueden cuestionar si son válidas o no, pero la prueba está en los impactos. Los corales no están contentos con este nivel de agua caliente. Están blanqueando. Muchos de ellos están muriendo. Y se sabe que estas aguas calientes se extienden a una gran profundidad. He visto algunas medidas de 90 grados Fahrenheit hacia abajo al nivel de los arrecifes. Un calor sin precedentes, así es calificado por los meteorólogos el fenómeno que se produce en la cuenca atlántica cerca de Florida. En la bahía de Los Cayos, de Florida, los pescadores ven con preocupación la actividad en el mar y temen que más allá de la actividad productiva se impacte gravemente la vida marina. He estado aquí haciendo esto durante los últimos 6 años. Se ha vuelto cada vez más grave cada verano que hemos estado pescando. Todo está muy caliente, hasta una temperatura del agua de 101 grados. Las emanaciones de dióxido de carbono pueden estar vinculadas con la elevación de la temperatura, de acuerdo con los expertos de Yale. Estiman que el próximo año puede ser similar y calculan que quedan al menos 2 meses de calor extremo en las aguas. El periodista José Rubén Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022 en su domicilio de Ciudad de Guatemala. Estuvo en prisión preventiva durante casi 1 año antes de ser declarado culpable de lavado de dinero y sentenciado a 6 años de prisión el pasado 14 de junio de 2023. Su hijo, José Carlos Zamora, sostiene que el caso será desestimado. Y estamos en el proceso de apelar. Hay dos rondas de apelación. Y la idea es, en esas rondas, apelar por todas las violaciones al debido proceso que hubo. La periodista Michelle Mendoza, corresponsal de CNN en Guatemala, relató que debió salir de su país y exiliarse en Estados Unidos y que lleva 1 año separada de su hija, luego de publicar una investigación sobre el presidente Alejandro Giammattei. Los abogados en Guatemala habían dado alertas de que la fiscal general quería armar un caso en mi contra por esta investigación. El arresto de Zamora ha sido ampliamente criticado por organismos de control internacionales y organizaciones de derechos humanos. Los participantes señalaron que el caso genera profundas preocupaciones sobre la libertad de prensa, la seguridad de los periodistas y la erosión de la democracia en Guatemala y la región. Las organizaciones de libertad de prensa están haciendo una labor fundamental en documentar lo que está ocurriendo en Guatemala. Aunque Nicaragua y Corea del Norte mantienen relaciones diplomáticas desde el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, ambas naciones no tenían embajadas en sus capitales. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo informó esta semana que ambos estados abrirán sus sedes diplomáticas con un propósito claro. Vamos a trabajar juntos para fortalecer nuestras relaciones. El economista y analista Daniel Suchar explica que Corea del Norte ni siquiera está entre los 20 principales socios comerciales de Nicaragua, razón por la que atribuye el acercamiento a una estrategia. Tiene un carácter geopolítico muchísimo más
alejado de lo que usualmente se hace cuando hay acercamientos a niveles diplomáticos de embajadas y consulados que tiene que ver con el flujo de personas, el flujo de comercio. Y activistas de derechos humanos temen que la verdadera intención del gobierno de Daniel Ortega sea imitar algunas prácticas de Corea del Norte, como el estricto control social. En el caso de Cuba, lo vemos en el caso de Rusia, y ya no digamos lo que pasaría si empieza a asumir lo que está pasando en Corea del Norte, que es un sistema que está catalogado como uno de los sistemas de mayores violaciones a derechos humanos. En los últimos 5 años, Managua ha fortalecido sus relaciones con regímenes autoritarios acusados de violar los derechos humanos y mantiene tensas relaciones con las democracias occidentales. El actor Kevin Spacey quedó absuelto de todos los cargos de agresión sexual de los que había sido acusado por 4 hombres. Luego de un juicio de 4 semanas, este miércoles, un juez de Londres declaró inocente al ganador del Oscar. Spacey se vio conmovido al ser absuelto de los 9 cargos, incluido agresión sexual. El actor de 64 años ya había dicho que sí tuvo aventuras consensuales con hombres y que estas historias habían sido inventadas para dañar su imagen. Y que era una niña muy aficionada al fútbol, entonces que si la podían dejar entrenar ahí. Yo le dije que sí, que con mucho gusto, que no había ningún inconveniente, y ahí empezó el lindo proceso. Linda Caicedo tenía su destino escrito en el fútbol, así lo asegura Diego Vázquez, su primer entrenador y quien la recibió en el Club Deportivo Real Juanchito en el Valle del Cauca cuando ella tenía 5 años. Todo se le dio esto, la edad, calidad, lo que es el sacrificio, el esfuerzo por todas las dificultades que ella ha pasado. A sus 18 años, la delantera del Real Madrid y la Selección Colombia marca un hito histórico al convertirse en la primera futbolista colombiana que anota en todas las categorías en los mundiales de fútbol. Y no solamente venció a las guardametas, también hace 3 años le metió un gol a un cáncer de ovarios que amenazaba con alejarla de las canchas. Le afectó y le dolió muchísimo, pero que ser esa parte mental tan fuerte le ayudó a salir muy rápido de ello. Con su número 18 en la camiseta, la joven promesa del fútbol triunfa en el actual Mundial Femenino de la FIFA en Australia y Nueva Zelanda. Expertos aseguran que es la joya de la corona. La forma de jugar que tiene Linda Caicedo, de enfrentar y superar rivales, el talento natural. El 15 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19, le fue extirpado el tumor a Linda Caicedo. Bien, y una emotiva despedida recibió el primer panda gigante nacido en Francia. Esta semana, Juan Meng dejó el zoológico de Beauval antes de emprender un largo vuelo a las tierras de sus ancestros. China ha desplegado durante mucho tiempo la llamada diplomacia panda y regala animales a varios países a cambio de sus crías. El grupo ecologista WWF estima que quedan 1.860 pandas gigantes en estado salvaje, principalmente en bosques de bambú en las montañas de China. Con esta historia llegamos al final de esta emisión.